¿sí? Una columna referida a su autoevaluación. Bien, con respecto a eso ya está. Con respecto a lo que yo subí para que ustedes me entreguen por la plataforma, que le puse un nombre medio raro porque les podía haber puesto red y se hubiese entendido, pero para que no se confundan, está referido a eso, al armado de la propuesta que les pedí por cada uno de los capítulos, y lo fui discriminando así, tarea capítulo 1, tarea capítulo 2, como para que tengan un lugar de entrega. Cuando me dijeron que no podían usar bien la plataforma aún, bueno, lo dejamos en stand-by, no se preocupen, total yo puedo extender las fechas, o sea que eso no va a ser un problema, para cuando tengan acceso todos, que calculo que será sí o sí para la semana que viene, y ahí lo pueden complementar, no pasa nada. Eso sí, hoy era la entrega del capítulo 1, y está bueno que lo vayan haciendo, porque en realidad lo que nos sirve en este proceso es ir haciéndolo a medida que lo vamos transitando, porque después se les va a complicar, digamos, armarlo todo. Ya teniéndolo hecho semana por semana va a ser más sencillo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? No. Vamos, pero impecable. O sea, Vale. sí, entréguenlo. Ahí Belén me pregunta. Sí, entréguenlo. Por eso digo, hoy era el capítulo 1. Los que tienen ingreso a la plataforma, entréguenlo por la plataforma. El que no, me lo entrega o por WhatsApp, para mí mejor porque es más rápido, pero si no, también por mail. Lo que sí les digo es que cuando tengan acceso a la plataforma, súbanlo, porque si no, no les figura como entregado, ¿se entiende? A eso voy. Bien. Si no tienen ninguna pregunta, yo les voy a proponer lo siguiente. Papel en mano. Un papelito. Papelito. Una lapicera. Papel y lapicera. Una hojita, y yo les pediría que me escriban un concepto, ¿sí?, de lo que estamos trabajando. Lo primero que sale, escríbanlo, no me hagan trampa. Porque me lo van a mostrar, así que escríbanlo lindo. Un concepto de la temática que estamos trabajando. Puede ser una frase, porque parece que están escribiendo el bibliorato. ¿Puede ser una sola palabra? Una sola palabra, ¿sí? Un concepto, Bueno, una listo. palabra, una frase, como quieran. ¿Listo? Entonces todos van a prender la cámara y la van a mostrar. Pero lo escribí re en chiquito. ¿Y se va a ver? Yo A ver. también. Lo van a tener que escribir más grande. A ver. No leo. Escríbanlo más grande, mirá. Pedagogía, modernidad, se ve. Escríbanlo más grande. Esperen que lo vamos a ver todos juntos. Espera, Agus. Ahí va, ¿eh? ¿Listo? Ahí está. ¿Listo ya? A ver. Ahora se ve al revés. No, está bien. Yo lo veo bien, ¿eh? Racionalidad, orden. Comenio, ¿para qué se te mueve la...? Bien, convenio enseñar todo a todos. Infancia y pedagogía. Modernidad, educación, escuela. ¿Martina? No estoy en mi casa y no tengo nada para escribir, ni lapicera ni nada, ¿vale? Te digo la verdad. Pero... Estoy de prestada. Te juro. Está bien, está bien. Rol de la escuela. ¿Mili? Ahí se me fue, ahí. A educación y escuela.
Camila, porque Belén no tiene cámara. Ahí está. Escuela Modernidad. Espérate que no se te... ¿Sabés que se te ve el reflejo? Se ve el reflejo, no lo leí. Infantilización y escuela. Bien, hay algunos que avanzaron en la lectura. Porque los que pusieron orden y racionalidad están cerquita de Comenio. Los que pusieron infancia están cerquita del capítulo 1, o sea que se quedaron como instalados en lo que vimos en la primera parte, en la construcción de la infancia. Alguno vio pedagogía, que es lo que estamos viendo en términos generales, conformación de la pedagogía moderna. Entonces, entre todos estamos como conectándonos. Aquellos que están viendo educación y escuela, o el rol de la escuela, también lo podemos conectar y son los ejes que están atravesando, porque lo que nosotros estamos viendo ahora es el rol de la escuela en un determinado momento histórico para después comprenderlo en el hoy, que fue lo que intentamos hacer a partir del foro, del video de Explora Pedagogía, que había estado interesante y que lo tuvimos que, como que quedó trunco, vamos a ver cómo podemos retomar desde ahí, y además también con el análisis que hicieron del artículo de Ritmos Fuera de Compás. Así que estamos en sintonía, estamos acá, estamos conectados con lo que estamos trabajando. Así que venimos bien. Digo como es una certeza para mí de que estamos trabajando todos juntos. Bien, la idea de hoy es, si pudieran leer el capítulo 2, ¿quiénes pudieron avanzar? Algunos, más o menos. Más o menos. Algunas hojitas. Yo, mi Dios, vale. ¿Cómo? Yo empecé, pero no lo terminé porque es re tedioso. Es tedioso. Vieron que yo les anticipé, les dije que era intenso, es intenso, minucioso la descripción. Es muy minuciosa la descripción. Traten de ver... Claro, porque, o sea, se entiende, pero lo rebusca mucho. Sí, por eso yo intenté decirles que no se queden pegados a algunas cuestiones puntuales, sino que avancen en la lectura en la medida de las posibilidades, y ahora vamos a trabajar sobre los 3 puntos centrales que a nosotros nos interesa de ese capítulo 2 del Imperio del Orden. Lo primero que vamos a decir, que ustedes ya saben porque lo vimos en Comenio no, en Didáctica, dijimos que Comenio era el padre de la didáctica, y en su momento lo más relevante de la obra de Comenio en ese contexto tenía que ver con enseñarle todo a todos. Y el debate estaba, cuando lo presentamos, en buscar cómo Comenio determinaba de alguna manera o cumplimentaba ese ideal que se había propuesto, ¿no? Y ahí aparecía en didáctica, cuando lo habíamos trabajado, la palabra método, ¿sí? Que fue el que escribió su libro, La Didáctica Magna. Toda la Didáctica Magna se dedica a describir y explicar lo que hay que hacer para llevar a cabo el método didáctico. Y debatíamos en didáctica que fue el primero de los hitos en aquel momento de una didáctica tradicionalista y básicamente normativa y prescriptiva, y además basada en modelos teóricos obviamente preestablecidos. Eso lo vimos en didáctica, así que tendríamos que ver acá por qué nuestro gran amigo Narodowski lo describe tan minuciosamente. Y hay 3 cosas elementales. Primero, tomando ese ideal pansófico, el enseñar todo a todos, fíjense que en el todo a todos, la palabra todos es lo que analiza en primer lugar Narodowski. ¿Y por qué? Imagínense que Comenio está en el siglo XVII. Así que el todos es muy relativo. ¿A quién refiere todos? A todas las clases sociales, a todos los sexos, a todas las edades.
Hay que ponerlo en contexto, porque la verdad que uno podría cuestionarse hoy, desde la mirada del hoy, qué entra en ese todos. Pero cuando él habla de todos, está pensando en el todos que podría ir a la escuela, ¿sí? Lo ponemos en esa situación. Tiene una intención, tiene un ideal de universalizar la escuela. Y esto es lo primero que se va a instalar o se va a reconstruir o reconfigurar en la pedagogía de la modernidad. Esta intencionalidad de que todos pasen por la escuela. ¿Se acuerdan cuando vimos el texto de Pinot? ¿Y qué decía Pinot? Que la escuela moderna quería que todos transitasen por su maquinaria, porque una vez que vos transitabas por la maquinaria, te civilizabas, ¿no? No solo te civilizabas según la mirada de ellos, sino que te homogeneizaban en una manera de entender las cosas, ¿no? Te salías o te constituían una subjetividad determinada. Entonces, Comenio, en otro siglo, en otro contexto y con otras intenciones, instala o nombra algo que la pedagogía moderna va a reconfigurar porque lo va a utilizar como dispositivo pedagógico para normativizar el lugar de la escuela. ¿Sí? Entonces, lo primero que aparece en Comenio, que va a ser reconstruido en la pedagogía moderna y que por eso Narodowski lo enuncia, es la universalización, que todos tienen que pasar por eso que vamos a llamar escuela. Incluso habla, porque hace referencia a que hay un ente que va a regular, un coordinador, vieron que enuncia el lugar del Estado. Obviamente que no es el Estado constitutivo liberal, no es el Estado del liberalismo que nosotros vimos, es otro tipo de Estado, porque está en el siglo XVII, e incluso hasta nombra a los reyes y a los monarcas, ¿sí? Entonces es otro contexto, pero sí habla de alguien que regula, y esto también va a ser reconstruido en la pedagogía moderna. O sea que sienta las bases de una idea de universalizar para todos alrededor de un ente regulador o supra, dice, supra porque es por encima de todo, que va a regular a todo ese sistema, que por supuesto no lo va a llamar sistema, ¿sí? Eso es después. Comenio hace algo interesante para el siglo XVII, que marca en este camino de universalización y de la necesidad de que pasen por la escuela, instala algo relacionado con el dispositivo de alianza. ¿Cuál era ese dispositivo de alianza? Que las familias tienen que dejar que sus hijos vayan a esa escuela porque se supone que aprenden mejor, porque los especialistas que van a estar a cargo de sus hijos les van a explicar mejor. Y en realidad para Comenio, y si lo ubicamos en función de todo lo que vimos de lo importante del orden para Comenio, es porque es una instancia que necesita cada cosa en el orden que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? En la familia no se puede, tiene que seguir el otro orden que es en la escuela, donde va a recibir lo que necesita. ¿Está bien? Comenio lo va a entender de esta manera, porque recuerden que está en el siglo XVII y no está pensando en una infancia, porque para Comenio no hay infancia. Es una etapa inicial de cualquier ordenamiento. Entonces se instala una serie de ideas con respecto a este dispositivo. Es un adelantado.
un dispositivo entonces de alianza donde las familias depositan en esa instancia superior, por decirlo de alguna manera, el hecho de que se hagan cargo de la educación. En el texto de Narodowski ustedes van a encontrar otra vez la enunciación sobre Rousseau en este camino. ¿Por qué? Porque Comenio, como no tenía infancia, no tenía discriminado el lugar de niño y adulto, sino como etapas que hay que pasar en un orden, vislumbra este dispositivo. ¿Qué hace Rousseau para cortar definitivamente la necesidad de que estén en la casa o en la familia? Porque para Rousseau ese niño necesita desarrollar su razón en otra institución, porque era en el siglo XVIII y siglo XIX. Los mata. En el Emilio de Rousseau, el Emilio es huérfano. Directamente no hay padre con el cual establecer ninguna alianza. ¿Se entiende? Lo importante de esto es entender cómo Narodowski está mostrando que se nombran discursivamente algunos conceptos que después la pedagogía va a instalar como verdades, como naturales, como que no se construyeron, como que fueron siempre de la misma manera. Lo que nosotros estamos viendo es que esto no fue así, sino que fueron producto de una construcción histórica que necesitaba cumplimentar ciertas funciones. ¿Bien? Entonces, por ahora vamos con Comenio, su ideal pansófico, que es una utopía. Hacia el final del texto hay toda una serie de páginas, unas 5 o 6, que hablan acerca de el lugar de las utopías. ¿Saben qué es una utopía? Más o menos. Quizás la utopía es un ideal que uno se propone, digamos, alcanzar, pero que no llega, que siempre lo tiene como el camino a seguir, ¿no? No lo pongamos en términos individuales, sino en términos colectivos, en términos de sociedad. La modernidad instala las utopías porque eso es lo que mueve al progreso. Instala la idea como utopía de que la educación lleva a un progreso indefinido. Esto lo hace la modernidad. Ahora, Comenio, con su ideal pansófico de enseñarle todo a todos, instala una cierta idea de utopía, porque es un ideal a alcanzar. ¿Sí? Ojo cuando lean el texto, porque siempre tienen que recordar que Comenio está en otro contexto histórico. Pobre. Está en otro contexto histórico, que la modernidad se instala definitivamente en el siglo XVIII-XIX, y Comenio es del siglo XVII, así que son todas discontinuidades las que marca Narodowski de Comenio, pero sumamente importantes. En primera instancia, la universalización. En segunda instancia, la simultaneidad. Una vez, dice Comenio, que tenemos a todos dentro de esto que llamamos escuela, como tenemos que seguir el ordenamiento, y por eso el capítulo se llama El imperio del orden, tenemos que lograr la uniformidad en todo. ¿Cómo logramos la uniformidad en todo? Haciendo o llevando adelante la simultaneidad, porque con la simultaneidad logramos un funcionamiento homogéneo, todos en el mismo momento haciendo lo mismo. Incluso en el libro de la Didáctica Magna, él propone que todas las escuelas en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con todos los chicos tienen que hacer la misma actividad. Porque él está buscando la uniformidad en todo.
por eso él construye el método, porque con el método él resuelve que todos hagan lo mismo en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Ahora, ¿dónde está el salto? Porque esta simultaneidad, esto de estar en una clase y en esa misma clase haya un docente y muchos estudiantes, y en simultáneo hagan la misma actividad, se ve. Se me cortó todo. Ustedes estaban conectados, pero a mí se me apagó todo y se me reconectó solo. Yo sigo igual. Seguí hablando sola. Ahí voy. Digo, lo importante para pensar el término simultaneidad, porque en la escuela se dan simultáneamente, los chicos hacen en la clase la misma actividad. Y así se planteó en la escuela moderna. Pero la simultaneidad para Comenio no va a ser la misma para la escuela moderna, pero sí lo enuncia. Yo quiero que ustedes vean que sí dice que todos tienen que hacer lo mismo en el mismo tiempo, pero las finalidades son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué necesito que entiendan esto? Porque no hay una aplicación de Comenio en la escuela moderna, sino que esta misma idea se instala y después se reconfigura según lo que la modernidad necesitó o quería buscar. Para Comenio la simultaneidad tenía que ver con un ordenamiento. ¿Por qué? Porque para él era un problema de distribución, no un problema de control. Para la modernidad, nosotros vimos que el docente era el que tenía voz y los estudiantes, 20, 30 estudiantes, eran sin voz y hacían todos lo mismo y el único que catalogaba o clasificaba o enumeraba era el docente. Para Comenio, eso no era lo importante. Para Comenio lo importante era mantener la uniformidad para que todos sigan el mismo orden. Era un problema de distribución, no un problema de control. Ahí está la discontinuidad. Entonces, ¿Comenio nombra la simultaneidad? Sí, la nombra, pero en la modernidad se reconfigura en función de otras finalidades. Para lograr, entonces ya vamos dos cuestiones que en la modernidad se retoman o la pedagogía moderna las toma. La universalización, la simultaneidad y tenemos la cuestión de la gradualidad, otro dispositivo sin el cual la pedagogía no sería lo que es. ¿Qué es la gradualidad? Pasar de una etapa a la siguiente. Para Comenio, seguimos en la misma, era respetar el ordenamiento. Él quería la uniformidad en todo momento, entonces una vez que vos terminabas de cumplimentar esa etapa, pasabas a la siguiente. Él lo pone en términos de ubicar los elementos de la sucesión, uno detrás del otro, en un tiempo dado. Entonces, para él lo importante era que la organización escolar siguiera ciertos criterios de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos a las 8 determinada cosa, a las 8:30 terminamos otra cosa, a las 10 otra cosa, todo lo mismo, cumplimentando las etapas, en todas las escuelas iguales. ¿Cómo se traduce esto según Comenio? A través del método, dijimos. Seguimos los criterios didácticos establecidos en ese método. ¿Cuáles eran? Ir de lo simple a lo complejo, decía Comenio. Ir de lo general a lo particular. El libro de Comenio tiene... Eso lo de la gradualidad era que lo describe como un reloj, tipo un reloj ahí en el texto.
la cuestión del reloj es lograr la uniformidad. La gradualidad es pasar de una etapa 1 a una etapa 2, una etapa 2 a una etapa 3. Y todo iba a estar regido por ese reloj, porque vos no podés pasar de la 1 a la 3. Entonces todo tenía que seguir un tiempo determinado para que todos vayan en el mismo tiempo pasando por las etapas. Esto es lo que dice Comenio, ¿no? La idea de Comenio era lograr la uniformidad. ¿Cómo lograbas la uniformidad? Que todos hicieran lo mismo en el mismo tiempo. De hecho, siguiendo los pasos de la didáctica, según él, del método didáctico, lograbas esto, porque todos los profes iban a hacer lo mismo y iban a proponer lo mismo en el mismo tiempo. Entonces todos los chicos lo iban a resolver en el mismo tiempo, iban a pasar a las etapas siguientes y sucesivas al mismo tiempo. De hecho es un pionero, por ejemplo, con ese método lo acompaña con la elaboración o la construcción de un libro. El libro didáctico también lo hace Comenio, porque él estaba obsesionado con lograr el ordenamiento y la uniformidad, ¿sí? Cosas que después vamos a encontrar en la pedagogía moderna reconstruidas. Porque la pedagogía moderna, ¿qué necesitaba? La escuela, pasar por la escuela significaba alfabetizarse, civilizarse y disciplinarse. La pedagogía moderna nos va a marcar cómo la escuela buscó disciplinar. No es el caso de Comenio. De hecho, hay toda una serie de hojas en ese capítulo destinado al lugar que le da Comenio a la disciplina. Y nada que ver el lugar que le da la escuela de la modernidad que nosotros vimos con Pinot a la disciplina, que tenía un lugar central. Había que controlar los cuerpos, había que clasificarlos como normales o fuera de la normalidad, había que sancionar, había que evaluar si estabas dentro o estabas fuera. Para Comenio esto no tenía ningún sentido. Primero, no lo pensaba, porque estaba en otro tiempo, y segundo, para él la disciplina pasaba por otra necesidad, por la necesidad de respetar el ordenamiento, no por otra cuestión. Se ve que hay intencionalidades diferentes, y lo que nos está mostrando Narodowski con ese nivel de puntillosidad es la discontinuidad, ¿sí? Porque Comenio dice todo esto, se toma y se lo considera Comenio como padre de la pedagogía moderna, pero hay que hacer todas estas salvedades, porque Comenio no dijo hay que hacer la simultaneidad porque hay que establecer controles o relaciones de autoridad. No dijo que hay que hacer la gradualidad porque necesitamos marcar quiénes pasan por una etapa y quiénes no logran pasarla, ¿sí? Pero entonces sí podemos encontrar que a lo largo de la historia se fueron construyendo, ¿sí? E instalándose ideas que después se presentan como verdades ineludibles. Como nosotros cuando hablábamos respecto del rol, por ejemplo, de la mujer o el rol del hombre, ¿sí? En la modernidad, ¿qué se dijo? La mujer se queda en su casa y cuida a los chicos, es del ámbito de lo doméstico, ¿sí? En cambio el hombre es lo público y se encarga de las cuestiones del afuera. Sí, así se instaló, y yo les puedo garantizar que se constituían las subjetividades desde ese lugar. Hoy, ¿cómo cuesta romper esas subjetividades instaladas? ¿Sí? Pero se están construyendo otras maneras hoy de entender las subjetividades. El tema es que después no se instalen como verdades ineludibles. ¿Se entiende? Vamos como encaminados. A mí me gustaría que ustedes de Comenio, a ver si logro compartirles
Yo en el Padlet les puse, acá, yo lo dejé abierto, en el Padlet les puse un poco esto que estuvimos trabajando hoy. Yo necesito que vean eso del capítulo 2. Estas 3 características, porque van a ser las que después vamos a seguir trabajando. Yo les puse en el imperio del orden, esta característica del ideal pansófico y a qué se refería. Y les puse un extracto del texto, marcándole en negrita estos 3 dispositivos de los que hablábamos, ¿no? El dispositivo de alianza, la simultaneidad, la gradualidad y el lugar del Estado, las cuestiones que nosotros hemos estado como charlando. Y fíjense que en el otro puntito de enseñar todo a todos, se ocupa Narodowski de ver el otro todo. En la primera parte vimos a qué refería todo el todos final del enseñar todo a todos, es la universalización. Ahora, el primer todo es ¿qué transmito? ¿Sí? Y ahí él se preguntaba que todo no se podía, porque todo no se puede transmitir. ¿Qué define? Los principios fundamentales. Y ahí es donde entra el método didáctico, para establecer los principios fundamentales. Entonces, unifica criterio, unifica currículum, unifica método, unifica libro. Unifica todo en relación a ese método establecido, al ordenamiento. A mí me parece que, teniendo en cuenta estas características, pueden mirar el capítulo. Sé que es intenso porque es muy minucioso, ¿sí? En la descripción, en el nivel de detalle, pero mírenlo con estos ojos. O sea, no nos interesa tanto que se queden con la descripción del detalle, sí que lo lean porque es parte del capítulo, pero digo, buscando estas cuestiones que estamos trabajando. ¿Dónde están las discontinuidades? ¿Dónde está lo que aporta Comenio para la pedagogía moderna que después se reconfigura? Yo creo que con eso estamos como para que nuestro amigo Comenio esté contento de que lo vimos, de que lo compartimos. Ya en el capítulo 3 no lo vamos a ver más, así que disfrútenlo, aunque sea puntilloso. En el capítulo 3 ya arrancamos a ver, una vez definido el concepto de infancia y una vez que la modernidad se empieza a instalar con fuerza, ¿qué pasa? Porque va a haber un debate intenso de cómo se tiene que llevar adelante al interior de la escuela la propuesta. Y va a ser un debate intenso que va a ganar una propuesta, pero que hubo un debate entre varias, y entre 2 fundamentalmente, entre 2 métodos, ¿sí? Y vamos a intentar buscar las razones por las cuales hay una que gana en esa batalla, en esa pelea va a haber una que gana, que va a ser la simultaneidad. ¿Qué es la simultaneidad? Un docente en una clase con muchos estudiantes. ¿Pero hubo propuestas distintas? Sí, las hubo. Entonces, hay razones por las cuales esa simultaneidad, que hoy no podemos dejar de pensarla, porque ¿quién no piensa que en la clase hay un docente y muchos estudiantes? Como que se instala como algo que ya cae de maduro. ¿Qué me estás preguntando? Es obvio que es así. Bueno, no era así. o podía ser de otra manera. Y ahí es donde vamos a estar pensando por qué se instaló y cuáles fueron las razones. ¿Vamos bien? Nos queda menos de un minuto, pero no quiero preguntarles cómo van, si se va entendiendo.
sí, más o menos. ¿Hay alguno que tiene alguna pregunta? Nos volvemos a conectar, no pasa nada, sí, aunque sea por 5 minutos, nos volvemos 10, con los que necesiten. Pero digo, me gustaría también encuadrar toda la propuesta de junio, así que si nos podemos reencontrar, nos volvemos a conectar. Piensen alguna pregunta si tienen, y así aclaramos entre todos